Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, venía a comentaros una noticia que ha salido recientemente en periódicos digitales y en periódicos en prensa escrita, en papel, y habla sobre un gran proyecto de metro subterráneo, lógicamente, en Arabia Saudita. Claro, las cifras que dan en los titulares normalmente las dan para impresionar y eso hace muchas veces que el lector, pues si fuera el día 28 de diciembre, pues diría, esto es una inocentada, ¿no? Bueno, pues os voy a comentar simplemente algunas cosas porque como he tenido la suerte, primero de estar trabajando en 2 años de mi vida en Riyadh y en Jeddah, en un proyecto de la Guardia Nacional que consistía en construir un gran palacio hospital, ¿eh? Que llevaba a su lado, se construía una ciudad médica donde iban a trabajar todos los médicos, enfermeros, etcétera, que iban a trabajar en el proyecto, los sistemas de seguridad, el personal de seguridad. Y luego había que hacer una operación porque cuando yo estuve allí era el año 1900, yo estuve de 1979 a 1981. En ese momento prácticamente no existía un vivero de plantas como conocemos nosotros, ¿no? Había alguna gente que cultivaba plantas en latas de conserva, y las vendía. Era real en esa época, en el año 79. Estamos hablando de hace 45 años o más. Bueno, entonces había que traer, una de las cosas más importantes del proyecto y más espectaculares es que habría que llevar las plantas. Entonces a Riyadh se llevaron en avión 3 aviones de plantas y a Jeddah se llevaron 4 aviones de plantas porque Jeddah tiene un clima más tropical porque está en el Mar Rojo, y había mucha más variedad y más opciones a la hora de poner plantas también, ¿no? Se construyó un acopio de plantas para poder almacenar toda la planta que llegaba, se montó toda una infraestructura, se hizo una perforación para sacar agua, para poder regar todas las zonas verdes. Como cosa curiosa, para que os pongan antecedentes, que alguna vez a lo mejor ya me lo habéis oído en algún vídeo, en la perforación, al hacer la perforación del pozo, salía agua, salía petróleo a unos 600 metros de profundidad. Y el agua salía a 1200 metros de profundidad. Se costaba prácticamente el doble sacar 1 litro de agua en superficie que 1 litro de petróleo, para que os hagáis una idea. En ese momento Riyadh acababa de ser nombrada capital de Arabia Saudita, porque tradicionalmente Jeddah era la capital de Arabia Saudita. A Jeddah llegaban todos los vuelos internacionales, los vuelos internacionales no llegaban a Riyadh. Luego tenías que cambiar de avión y para poder llegar a Riyadh en un avión de la Saudia, que era la línea compañía de la compañía del Reino de Arabia Saudita. Y, eh, y realmente pues estaba en una situación que yo recuerdo perfectamente de ver calles completamente abiertas, donde se estaban instalando, metiendo bajo tierra las primeras conducciones de agua de saneamiento, conducciones de saneamiento, unas infraestructuras súper precarias, pero sí que se actuaba de una manera importante y a lo mejor las carreteras pues no estaban incluso, no estaban marcadas, señalizadas con líneas amarillas o líneas blancas, era una pista de aterrizaje realmente en vez de una carretera. Y es un poco el concepto. En esa época, Arabia Saudita tenía aproximadamente algo más de 5 millones de habitantes, pero de esos 5 millones de habitantes, 2,5 millones aproximadamente eran locales y el resto eran trabajadores. Éramos trabajadores de otros países que estábamos empezando a trabajar allí. Bueno, en este país, claro, hace 45 años, pues para que os pongáis en situación, con esos datos, con esas características, ¿no? En el caso del tema de la jardinería, pues imaginaos la dificultad, por ejemplo, de todo lo que es el transporte de plantas, ¿no? Con temperaturas que en el mes yo recuerdo perfectamente, un 15 de septiembre, estar a 65 grados al sol, 65 grados centígrados
al sol, Celsius. Entonces, la situación de la operación, el manejo, tenía que ser realmente todo muy rápido y estar muy bien coordinado para no evitar una catástrofe. Porque si el avión estaba un día o 2 días, tenía que estar paralizado en el aeropuerto, pues podía haber realmente un desastre, ¿no? Entonces las plantas iban súper bien preparadas, acondicionadas, porque primero porque se cumplía la normativa de que las plantas no podían llevar tierra, podían ir con sustrato, por distintos temas, no solo por tema fitosanitario, sino por el tema también religioso. ¿eh? No se podía llevar tierra porque se considera, Arabia Saudita se considera tierra santa para los musulmanes. Con lo cual no se podía aportar una tierra de otro país que no fuera de Arabia Saudita, ¿no? Bueno, comentaros eso, pero esos son los grandes proyectos. Luego he estado colaborando en estos últimos 5 o 6 años, pues también he vuelto a colaborar con una ingeniería española que estaba trabajando allí con una empresa española, una constructora española muy importante que participaba en todos estos proyectos. Ha habido varias empresas internacionales muy importantes, aunque lo que se termina sabiendo siempre que los trenes eran de Siemens y de Alstom, ¿no? Pero realmente había varias empresas constructoras internacionales muy importantes, ¿no? Entre ellas, pues por ejemplo, Fomento FCC, ¿no? Y he tenido la oportunidad también de poder colaborar en algunos proyectos que se incluían en propuestas, ¿no? Para dar solución a la problemática que planteaba, porque claro, eran 176 kilómetros de línea de metro, con 5 corredores, con 85 estaciones, algunas en el centro de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Donde hay una que estaba el Ministerio de Educación y entonces pues allí se planteó una propuesta para hacer un proyecto y realmente pues una gran empresa francesa presentó un gran proyecto de paisajismo que consistía en hacer una montaña en medio de la plaza, ¿no? Posteriormente eso se cambió, participó una empresa de diseño de un grupo de arquitectos de Holanda muy importante que aportaron otra solución totalmente distinta y bueno, y todo eso pues ha sido siempre interesante porque ha sido colaborar con la gente que iba a hacer los proyectos, ¿no? Las propuestas de los proyectos que luego en su mayoría no se llevan a término, porque luego se deciden, se tarda mucho tiempo y se tarda mucho tiempo en tomar decisiones y realmente, pero no hay problema para la hora de empujarlas, ¿no? En una fase también en el proyecto del gran vivero de Arriat, ¿no? Que es hacer un gran vivero, un gran invernadero en una gran parcela cerca del centro de Riyadh para producir pues como 6 millones de árboles, 9 millones de arbustos, etcétera, ¿no? Y todo un proceso. Ese es uno de los procesos más interesantes que se ha tardado casi 5 años en poner en marcha, ¿no? Y bueno, y pues he tenido la suerte de poder participar incluso en reuniones con el grupo de asesores de ingeniería y de arquitectura, y bueno, intercambiar opiniones y todo esto pues para mí ha sido una experiencia muy interesante. Pero lo que os vengo a hablar, quiero hablaros de esto, de que es un país bastante sorprendente porque ha tenido una cantidad de dinero y tiene una cantidad de dinero impresionante, pero yo recuerdo perfectamente que entonces ya había zonas donde había viveros, perdón, viveros no, invernaderos, que se estaban montando y había campos de fútbol que se estaban construyendo y se regaban con agua desalinizada y se montaba una desalinizadora para regar un campo de fútbol, ¿no? Y por eso es un país tremendamente sorprendente, es un país de las mil y una noches. Y bueno, pues esta obra pues es impresionante, ¿no? 176 kilómetros, daros cuenta de que la gran superficie, desde el punto de vista edafológico, es arena, al 90 y tantos por ciento, pero debajo hay roca. Entonces han tenido que excavar hasta la roca, hasta más de 40 metros de profundidad, para construir unas galerías. Primero, normalmente ya sabéis que los túneles se construye la base, la cimentación y encima se construye el túnel.
En estos casos, pues primero se construía una bóveda para sujetar todo lo que había encima y después se construía el sistema de tunelado, ¿no? De tunelaje, que era realmente una maquinaria que tenía pues una longitud, era un tren de construcción que tenía entre 60 y 80 metros de longitud, donde se iban blindando y se iba construyendo con hormigón, y se iba dando una cobertura y una garantía total, ¿no? Esto empezó, el proyecto era el año 2013, del 2013 hasta 2023, 2023, luego se ha ampliado. El presupuesto era de 22.000 millones de dólares. Creo que el presupuesto final han sido 25.000 millones de dólares, y bueno, y realmente pues ahora digamos que ya es cuando se está empezando prácticamente a inaugurar todo el proceso y a poner en marcha, ¿no? Bueno, en estas grandes obras eso sería pensar que no haya un retraso, que por la problemática del terreno, del suelo, la dificultad para poder luego extraer por el calor de Arabia Saudita, ¿no? Extraer todo el aire para que haya una renovación. En fin, es una logística realmente impresionante, solo comparable pues a los túneles de Suiza, ¿no? Que están excavados en montañas, pero aquí la dificultad es que no están excavados en montañas en superficie, sino que están excavados en profundidad. Y hay que garantizar que esa pieza que se construye, esa infraestructura, esté permanentemente y no se mueva, y aguante todo el peso que tiene encima de esos 30 o 40 metros de profundidad, con todo el peso, y que permita tener esa actividad, ¿no? Como si fuera una galería, un centro comercial que está construido de manera subterránea, ¿no? Es un país que ha estado siempre muy cerrado, que tradicionalmente el turismo que tiene es para ir a la Meca, ¿no? De los musulmanes que tienen que ir una vez a la vida y que luego tienen que visitar la Meca. Y bueno, y realmente pues digamos que la Meca está limitada a personas que sean de religión musulmana, lógicamente, ¿no? Cuando tú llegas en una autovía con varios carriles, pues hay un carril que pone musulmanes y hay otro que pone cristianos, ¿no? Entonces coges el carril de cristianos, cruzas la autovía y te vuelve a sacar fuera, ¿eh? O sea que no se puede acceder a la Meca, ¿no? De hecho, participamos en la construcción de un invernadero dentro de la Meca, y como no podíamos entrar allí, teníamos que quedar con los trabajadores que eran musulmanes, y quedábamos fuera, pues para piezas, materiales que necesitaban, que había, o por resolver problemas desde fuera. Teníamos que resolverlo. Un país sorprendente, un inmenso desierto con una inmensa mm, superficie bajo tierra de agua, como le ocurre al desierto del Sahara, que mi experiencia en el tema este, pues el sacar agua en el Sahara a 350 metros de profundidad, con presión natural, es algo realmente espectacular. Cuando aprietas el botón, dices, aquí ahora esto va a explotar, y sale un chorro de agua. Eso es una experiencia importante, ¿no? Es una cosa que no se olvida. Pues solamente quería comentaros eso, hablaros de este país tan sorprendente y que tiene tanta importancia y tanta relevancia en Oriente Medio. Y ahora parece ser que va a tomar más protagonismo porque quiere tener buenas relaciones políticas con los vecinos, y bueno, y parece ser que eso está marcando un poco una dinámica distinta, ¿no? Dentro de las características propias del país. Pues nada más, pues hasta pronto, gracias.